El PAN se fundó para dos misiones: para combatir al PRI, ese partido de ratas, decían los primeros panistas, y para combatir a la izquierda, esos ateos comunistas, decían los primeros panistas. ¿Qué hace entonces ahora el PAN aliado con el PRI y con el PRD? ¿Y cuándo carambas va la Alianza Va por México a enterarnos de cuál es su proyecto para la gente? La gente, aparte de su obsesión por decirle que no a López Obrador y su obsesión por gobernarnos, ¿de qué va la Alianza Va por México? Hoy lo debaten dos distinguidos panistas: Gerardo Priego, exdiputado federal y 2 veces candidato a la dirigencia nacional del PAN, y Xóchitl Gálvez, senadora del PAN y aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por la Alianza Va por México. Bienvenidos a un debate de largo aliento. Las reglas de nuestro debate son muy sencillas. Yo les haré una pregunta y daré la palabra a uno de ustedes, que tendrá 2 minutos máximo para responder. Sonará entonces una chicharra molesta, propositivamente molesta. Y luego le daré la palabra al otro, que tendrá 2 minutos para responder. Luego, si alguno quiere contrarreplicar, tendrá 1 minuto. Empecemos. El PAN es un partido de raigambre católica, históricamente ligado a los empresarios, y que se formó para 2 combates: combatir a las ratas del PRI, es una cita de Gómez Morín, y combatir el ascenso de la izquierda al poder. Hoy, sin embargo, el PAN ha formado una alianza con el PRI y con el PRD, un partido de izquierda. La Alianza Va por México. ¿Cómo debemos los electores leer esta alianza? ¿Como un cambio de ideales del PAN? ¿Como una estrategia pragmática? ¿Cómo qué, Gerardo? 2 minutos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy de los que siempre estuvo en contra de la alianza. Me parece que los partidos políticos, particularmente el PAN, deberían, además encantado de estar con Xóchitl, que no lo había dicho, deberían haberse reparado, compuesto. Lo he dicho muchas veces, el PAN, si se hubiera empezado a reorganizar hace 3 años, si hubiera sacado la corrupción de sus filas, si hubiera exhibido a los bandidos que sí hay dentro, si hubiera aclarado esos escándalos de ahí. Hay senadores en la cárcel ahorita, gobernadores involucrados en eso. Si hubiera acabado con esa porquería, la sociedad nos estaría viendo diferente ahorita, si hubiera empezado hace 3 años. Yo creo que en el PAN, por ejemplo, se volvió de dedazo las elecciones, o sea, ya no hay elecciones democráticas, y eso la gente lo dejó de ver. Y el tamaño de los liderazgos, hombres y mujeres que entraban, tenían que ser incondicionales del PAN, del jefe del PAN, no de la sociedad. De Marco, ahorita de Marco Cortés. O sus reproducciones pequeñitas en los estados, ¿no? Entonces eso fue haciendo que cada vez tengamos liderazgos menos aprobados por la sociedad. Entonces yo creo que si hubiéramos hecho todo eso y otras cosas, hubiéramos podido llegar mucho más sanos. Cuestiones radicales como analizar realmente si un partido como el PAN necesita tener el financiamiento público. O sea, cuestiones radicales para que la sociedad lo viera. Solos, dices. Hubiéramos competido solos. Hubieran llegado más fuertes. Claro, dices. mucho más sólidos. Y además, ojalá que el PRI se compusiera y ojalá que el PRD se compusiera. Morena no tiene remedio para mí, pero bueno, ellos dependen del presidente. En ese sentido, si hubiéramos podido renovarnos, hoy sería una cosa completamente diferente ante la sociedad, porque realmente es el partido fuerte de esa alianza. Claro, como no se hizo, ahorita lo único que queda para el 24, pues desafortunadamente es esa alianza. Xóchitl. A ver. Yo sí creo en las alianzas. He sido candidata al gobierno del estado de Hidalgo por alianza con lo que hoy es Movimiento Ciudadano, con el PRD, con el PAN, para combatir en ese entonces un cacicazgo del PRI en Hidalgo. Por supuesto que fue una alianza muy exitosa, pero creo que lo que tenemos que empezar a ver es a las personas. En mi caso, yo no milito en el PAN. Yo soy de esos casos donde el PAN invita a personas de la sociedad civil a encabezar un proyecto. Me parece que eso es algo valioso en el PAN. Es tan complicado lo que estamos viviendo. A mí me hubiera encantado que Morena hubiera hecho bien las cosas, de verdad.
Me hubiera encantado que realmente hubiera castigado a los corruptos y no hubiera este pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto, porque hay un pacto de impunidad para no tocarlo. Me hubiera encantado que realmente tuviéramos un sistema de salud como el de Dinamarca. O sea, hemos visto ya las cifras de exceso de mortalidad y si bien es cierto murieron muchas personas por COVID, también murieron muchas personas por diabetes y por problemas cardiovasculares. Eso quiere decir que el sistema de salud no está funcionando, hay exceso de mortalidad por este tema. Me encantado que realmente hubiera vuelto la seguridad al país, que esta estrategia de balazos, de abrazos y no balazos hubiera funcionado. Yo conocí a los jesuitas de la Tarahumara. O sea, y no estaríamos en esta disyuntiva de si aliarnos, porque pues tendríamos un gobierno eficiente, exitoso, pero ese gobierno ha fracasado en muchos sentidos y la situación que tenemos es grave, complicada. La migración crece hacia Estados Unidos, esta escena terrorífica donde los migrantes muertos en un camión. ¿Por qué la gente se arriesga? Porque no hay oportunidades. Entonces, creo que ante esa situación sí necesitamos aliarnos, pero no a ciegas. Necesitamos aliarnos con gente decente. Dice Xochitl, a mí no me gustan necesariamente las alianzas, porque Morena es muy mal gobierno, se necesita la alianza. ¿Es tan malo que hay que a fuerzas ganarle con una alianza? ¿Es lo que quieres decir? Es tan malo que el país va al despeñadero, ahora sí, que entonces, necesitamos contener esta masacre, este río de sangre. ¿Y eso es lo que justifica la alianza? Porque a los de allá están aliados. Son una alianza, efectivamente, es una coalición. En ese sentido, Sabina y yo coincido totalmente. La única posibilidad ahorita es darle al electorado mexicano solo otra opción. Me parece que todavía tienen que hacer... Tú dices, dado el desmadre que tienen adentro en el PAN y cómo se ha derrumbado por dentro y cómo es autoritario por dentro del PAN, pues ahora todos estos partidos desmadrados tienen que ir juntos para poderle ganar a Morena. Con el antecedente nada más, Sabina, de que todos los partidos están hechos una porquería. Todos, incluido el de Morena, que es el peor, me parece a mí. Pero en ese ver la porquería que hay, yo creo sinceramente que el PAN es el menos malo. Creo que, y la sociedad lo está viendo, por eso es el fuerte en la alianza. Pero creo que ya no hay tiempo para la renovación que tenía que hacerse. Entonces la única opción es ir pues en esta alianza. Ahora, lo que está diciendo esto me parece que tiene mucho sentido. ¿Quién es la persona que va a encabezar esa alianza? Una alianza es para qué y con quién. Y me parece que si resolvemos esas dos preguntas y podemos convencer a todos los partidos, incluido el otro, el Exconvergencia, me parece que podemos hacer una alianza que sí tenga una oferta real para la sociedad mexicana. Ahora, ¿por qué se justifica? Déjame decírtelo en una frase. Para mí este es un gobierno criminal, es un gobierno de asesinos. No es una broma lo que estoy diciendo. Y la alianza con la delincuencia organizada y lo que está haciendo con el ejército y lo que hizo con los niños con cáncer me permite decir una cosa tan grave. Ante algo así, me parece que hay que hacer cualquier cosa, incluido, desafortunadamente, aliarnos, porque no se hizo lo anterior, desafortunadamente aliarnos con este tipo de gente. Pero Xochitl, tú vas por la Ciudad de México y entonces, si tú vas en alianza con el PRI, el PAN, el PRD, más los que se... Más los ciudadanos. Más el etcétera que se una. Pregunta, supongamos que tú ganas, ¿tienes que repartir tu gobierno con gente de todos esos partidos y tienes que tener un ideario político de todos esos partidos y un programa de gobierno de todos esos partidos? Bueno, si yo gano, hay 3 requisitos para estar en mi gabinete. No rateros, no huevones y no pendejos. O sea... Aunque sean de izquierda. Gente decente, gente con capacidad técnica, gente con capacidad de trabajo para resolver los graves problemas de la ciudad. En el caso de la izquierda, yo me formé en la Liga Obrera Marxista. Acompañé a Rosario Ibarra de Piedra como candidata a la presidencia de la República, siendo un estudiante. Por supuesto que creo que hay que reducir la desigualdad como principal tema de cualquier propuesta política. Esto, nada más antes de entrar a la segunda pregunta para precisar. Eso quiere decir que si Marco Cortés te dice, oye, sí, pero acá tengo unos cuadros que necesito que me acomodes. Y luego llega Alito y te dice, acá tengo unos primos que necesito que me acomodes. Y acá, y llega el del otro partido, es PRI-PAN.
¿Cuál es el otro? PRD. PRD. Y los del PRD te dicen, oye, tenemos un bufete de abogados que necesito que sea el bufete del gobierno. ¿Qué les dices? A ver, ellos me conocen. ¿Puedes decir que no? Por supuesto que no. Teóricamente puedes decir que no. Por supuesto que no. Ah, bueno. Por supuesto que quien me conoce sabe que soy una mujer que puede trabajar en equipo, que por supuesto requerimos cuadros valiosos del PRI que los tiene. O sea, cuando hablamos del PRI, creo que tenemos que hablar que hay gente decente en el PRI. Wow. La hay. Y esa gente de calle, esa gente que le ha trabajado. Yo veo a una Claudia Naya del PRI, senadora de la República, todos mis respetos, por ejemplo, en el Senado. Yo veo que en el PRD hay gente valiosísima. En MC, ni se diga, una Pati Mercado con la que trabajo de manera cotidiana. En el PAN, pues seguramente hay mafiosos. ¿Y los podrías invitar? Y los podría invitar a gente, pero el requisito tiene que ser la decencia. Vamos a la segunda pregunta. Una alianza entre un partido de centro derecha, como el PAN, con uno de izquierda, como el PRD, y con otro que asociamos los mexicanos con la corrupción, el PRI. Nos preguntamos, de verdad nos lo preguntamos los electores, ¿qué diario puede tener? Ya no digamos cuál tiene, cuál puede tener, qué país imaginan juntos estas tres fuerzas políticas, no solo disímbolas, sino que fueron adversarias. En otras palabras, y ahora hablo de la alianza Va por México en general, y en especial cuando vaya por la presidencia. La alianza Va por México, ¿qué proyecto le ofrece a los electores? Si, por ejemplo, gana la presidencia, ¿qué nos podemos esperar? Primero, recuperar el seguro popular, por ejemplo. Recuperar la estrategia de política energética donde le apostemos a las energías limpias, donde tengamos de verdad una transición energética reconociendo las capacidades de México, pero obviamente sin beneficiar a los corruptos. Yo creo que si hay corruptos hay que sacarlos del negocio, pero con elementos. Al día de hoy... ¿Sean panistas o no? Sea quien sea, al día de hoy se habla de corrupción en el sector eléctrico y no hay una sola gente en la cárcel. Lo han usado como discurso. Yo veo una alianza para recuperar la economía, pero también para hacer un planteamiento de cómo vamos a ayudar a los que menos tienen. Tenemos que poner en el centro, sí, a los más pobres, pero a los más pobres no solo se les ayuda dándoles un apoyo, hay que dárselos el tiempo que sea necesario, pero lo que le tenemos que dar es una educación de calidad, de verdad. Yo estoy aquí sentada por una razón, porque fui aceptada en la universidad viniendo de una comunidad indígena y pude ser ingeniera. O sea, la única manera de transformar tu realidad y de pasar de la clase baja a la clase media es a través de la educación y del trabajo. Entonces, tenemos que hacer una oferta de trabajo centrada en las personas, en la reducción de la desigualdad, pero sí en el crecimiento económico. Pero estoy oyendo hablar a Xóchitl Gálvez. Yo no oigo hablar a la Alianza Va por México en ese sentido. No oigo nada de la Alianza Va por México. Solo oigo que odian al presidente. No, fíjate que desafortunadamente eso es lo que sale, pero como senadora nos hemos cansado de hacer propuestas, por ejemplo, ahora con la pandemia de COVID, que hubiera un apoyo, el ingreso básico universal para las personas que habían perdido su empleo. ¿Cuánta gente no queda endeudada? 40% de la gente ha perdido sus ahorros, los que tenían ahorros por el COVID, y no los van a recuperar. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que discutir para una alianza. ¿Cuál es el proyecto? Exacto. Y para que yo vaya en esta alianza, tiene que haber un proyecto centrado en las personas. Gerardo, regreso a esto. ¿Cuál es el contenido de esta alianza? Y si tienen ustedes previsto dotarlo de contenido más allá de odio a López Obrador y odio a Morena. En Alemania, que es un país donde siempre gobiernan coaliciones, ningún partido puede gobernar por sí mismo, se encierran 2 meses los partidos y van secretaría por secretaría determinando proyectos. La alianza lleva 4 años y todavía no nos enteramos qué carajos contiene la alianza. Lo único que nos enteramos es de videos donde vemos a sus dirigentes haciendo tranzas. Gerardo. Bueno, mira, primero quisiera decir que ¿cómo es posible que alguien del PRI pueda sentarse con alguien del PRI y alguien del PAN? Sí. Dicho ya lo que comenté de que yo nunca estuve de acuerdo en esa particular alianza, pero ahora la veo sin más remedio, te digo también, es lo mismo en Morena. ¿Cómo es posible que
un personaje tan degradante para la vida de este país como Manuel Bartlett sea el brother del presidente de la República en Morena. ¿Cómo es posible que estos expriistas de 50 años, de 30 años, de 20 años, que fueron parte de todo el crimen de este país, estén en el gobierno de Morena? Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Agarrar a lo mejor de eso, que es lo que estaba diciendo Xóchitl, y con eso ir a una alianza presentable a la sociedad. Porque los partidos están en decadencia. Antes de recuperarlos, yo represento aquí a los ciudadanos medios y a la realidad. Okay. Yo veo que Morena sí tiene un proyecto declarado y que lo está cumpliendo. Que uno no esté de acuerdo o sí esté de acuerdo con él es otra cosa. Presidente, dije, el Tren Maya, el nuevo aeropuerto, las Dos Bocas, dar subsidios a los pobres. O sea, lo que prometió, excepto un lugar donde totalmente fallido, la lucha contra la corrupción jamás existió. Pero los demás... Y la seguridad. Y la seguridad no existió, pero lo demás sí fue declarado. Basta leer los libros del presidente, oír todos los discursos de la... Lo que dijo, lo está haciendo. Y todos sus funcionarios están subordinados a lo que el presidente dice. Completamente. Exacto. Y si no, los aplastan. Bueno, pero estamos hablando de falta de proyecto. Ese país que solo una persona puede hablar, yo no lo quiero. Y lo he luchado toda mi vida porque un priista no dirigiera este país, solo él. Y ahora es exactamente lo mismo, pero con un priista de los 70s. A ver, vamos hablando de realidades. La alianza lo que tiene que hacer es una propuesta clara de cómo reducir la brecha de desigualdad, de cómo recuperar la paz y la tranquilidad en este país, de cómo tener un sistema de salud que realmente atienda a las personas más pobres y de resolver los graves problemas que se dijo que se iban a resolver. Y no inventen, los programas sociales no empezaron con Andrés Manuel López Obrador. Los programas sociales empezaron con Ernesto Zedillo, con el programa Progresa. Y se incrementaron con Vicente Fox y se superincrementaron con Felipe Calderón. ¿Qué ha hecho el presidente? Ampliar esos programas sociales. Te insisto, yo siento que la gran tara de la alianza es López Obrador. O sea, que no puede, es un imán que les atrae el intelecto. No, sigamos hablando de la alianza. A ver, toqué el tema porque lo tocaron aquí. Hablaste de Dos Bocas y yo sí te tengo que rebatir de que no es la quinta maravilla. No, yo no dije, yo nada más dije que fue declarado en campaña y está sucediendo durante la administración. ¿Les parece? ¿Te parece correcto inaugurar una refinería que no funciona? ¿Te parece correcto tomarle el pelo a los mexicanos? A mí no me parece correcto. Un aeropuerto que no funciona nada. O sea. ¿Les parece que nos vayamos a una tercera pregunta? Pero vayámonos luego de una pausa, por favor. ¿Qué pecados cometió el PAN? ¿Qué pecados sigue cometiendo el PAN para ir perdiendo más y más electores? A mí me parece que un grave error de Fox fue no haber ido tras los corruptos. O sea, haberle perdonado la vida a la Bastida con el Pemex Gate, so pretexto de que el PRI le iba a apoyar sus reformas estructurales. Yo creo que tiene que ver con lo que hemos estado platicando, tiene que ver cómo se fue degradando la vida interna del Partido Acción Nacional. Efectivamente, desde que ganó Fox, a la elección siguiente seguimos bajando votos, y eso lo supimos, pero el problema es que no se decidió cambiar. Lo detectaron inmediatamente. Claro, pero no se cambió nada. El PAN fue el primer partido en la historia de México con democracia interna. Sin embargo, en la alianza, quienes deciden las cosas son los 3 presidentes de partido y un empresario, Claudio X González, para mayores señales, alrededor de una mesa redonda en la casa del empresario en Las Lomas. Por poner un ejemplo reciente, la moratoria en el Congreso. Se decidió a esa mesa, con estos 3 presidentes de partido y Claudio X. Y se bajó la decisión a los legisladores, que la tuvieron que acatar, y sin consultar a los electores. Falso que la tuvimos que acatar. Bueno, ahorita me corriges. La pregunta más general es esa disciplina, esa falta de crítica, esa falta de democracia al interior de los partidos, en especial notable al interior del PAN. ¿Qué va a pasar con eso? En el PAN, ¿quién critica? Y va la pregunta más directa. ¿Esta falta de democracia interna no traiciona a la historia del PAN, Gerardo? Sí, completamente, Sabina. Esta
esta práctica de designar candidatos en todo el país, 95% Por dedazo, ¿no? por dedazo, me parece que va precisamente en contra de lo más valioso del PAN, que es la democracia interna. A la gente le encantaba ver cómo competíamos, cómo unos perdían y otros ganaban, y lo aceptábamos porque era realmente una democracia. Eso ha cambiado y creo que es de las cosas que hay que retomar. Yo creo que en esta alianza tiene que haber unas primarias, que se ha hablado mucho de eso, en donde cada partido escoja, nosotros deberíamos escoger por elección interna e ir a unas elecciones primarias donde participa la sociedad para escoger a la candidatura de la oposición. En ese sentido, yo creo que también debo decir que conozco muy bien a Claudio por todo el tema anticorrupción en el que hemos convivido mucho. Y la verdad es que creo que ha sido un poco exagerado. O sea, creo que Claudio ha sido un facilitador, alguien que se llevaba con los tres y los invitó a su casa. Pero también es cierto que los liderazgos de los partidos son muy chiquitos, muy chiquitos. Yo te decía hace un rato... Claudio parece el jefe, ¿no? O sea, a nivel de medios, el que parece el jefe es Claudio X. De hecho, es Claudio X el que sale y dice, si Movimiento Ciudadano no se une, lo vamos a castigar. Es él, no los jefes de los partidos. Bueno, yo creo que Obrador ha sido muy eficiente en ponerlo como el malo de la película, porque ya lo tenía desde antes al papá, a Claudio Grande, y ahora al hijo. Pero resulta que Claudio, cuando era presidente mexicano contra la corrupción, que denunció todo lo que hacía Peña en esta Casa de los Pinos, y ahora denuncia lo de Obrador, pues no le hizo ninguna gracia, ¿no? Todo el que lo cuestione no le hace ninguna gracia. Entonces, a mí me parece que eso tiene que tenerlo muy claro los liderazgos reales del PAN y de la oposición. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos a ir con un gobierno que sabe apretar colas y un grupo político, tanto del gobierno como de la oposición, que tiene colas? Así es. Xóchitl, 2 minutos. A ver, rápidamente te digo, yo me enteré por los medios de comunicación que iba a haber una moratoria legislativa y yo fui muy clara, Sabina, de decir, yo voy a votar cosas que crea que son positivas para México. Está la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena, que estamos esperando que el presidente, por cierto, la mande. Después de 4 años no la ha mandado, pero esperemos que llegue. Hay que votar esa reforma constitucional y en el momento que yo escucho esta noticia, pues yo digo, votaré aquellas cosas que sean dañinas para México como las he votado hasta ahora. Por supuesto que no voy a votar la militarización del país, Sabina. Eso fue un sueño de la izquierda. No podemos darle manga ancha al ejército para que ya se quede con la seguridad pública. Los militares están teniendo demasiado poder y eso no es positivo. Te vas hacia Morena. No. Yo te pregunto, si tú la moratoria no estuviste de acuerdo. A ver, no estuve de acuerdo pero sí voy a votar en contra de la militarización del país. Y eso no tiene que ver con Morena. Pero la moratoria suspende el no, debate. Dijimos que no. Por eso, ya de antemano no hay nada que discutir ni debatir. No quedó suspendido el debate. ¿No? No, eso es falso. Dijeron que iba a haber una moratoria y precisaron de aquellos temas negativos como la Guardia Nacional. Exacto. O como desaparecer el INE. Nada más que la nota fue lo otro. Pero realmente nunca dejamos de trabajar y nunca estuvimos de acuerdo de dejar de debatir. Pero lo que se publicó en los periódicos es ninguna reforma pasará modificada o no. Entonces, si pero hay por ahí la letra Congreso, chiquita. La letra chiquita dice que solo aquellas que dañen al país. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cuáles son las que dañan al país? Las constitucionales. No, 2. Desaparecer al INE y militarizar el país. Todas las demás las vamos a discutir, pero esas 2 no le vamos a entrar. Pero insisto, ¿no bajó desde la mesa de Las Lomas la orden? No, esa bajó de un diputado del PAN en el Congreso. O sea, la impresión hacia afuera, hacia los electores, es que el señor Claudio X González es el gerente general de la compañía llamada La Alianza Va por México. ¿Tengo razón o no, Gerardo? ¿No es esa la imagen? Yo creo que la comunicación política, y creo que podemos coincidir, del PAN siempre ha sido mala. Nunca ha estado a la altura de los resultados que ha tenido el PAN en un gobierno estatal o en el gobierno federal, de lo bueno. Y también coincido en que efectivamente esta moratoria llamó mucho la atención, pero la declaración completa es lo que dice Xóchitl. Es una moratoria a todo lo que daña al país. Entonces, bueno, pues la comunicación, que desafortunadamente no es muy eficiente dentro del PAN,
permitió que se expandiera esa idea en algunos medios. Yo creo que es una de las cosas que hay que componer. Creo que la alianza tiene que componer eso, tiene que romper con esta imagen absurda, elitista, de que nosotros no nos preocupamos por las mayorías. Es que es una locura. O sea, por eso a mí lo de las izquierdas y las derechas me hace mucho ruido. Y que no consultan a los electores. Esto de las izquierdas y las derechas a mí me hace mucho ruido. El único partido que tenía una vocación de esa índole era el PAN. Claro, pero y además, con los electores. Cuando me dice, es que los de izquierda se preocupan por los pobres. Mi maestría y mi doctorado son corrupción y su relación con la pobreza en la UNAM. O sea, toda la vida he estado preocupado por eso. Xóchitl también. Xóchitl viene de una comunidad indígena de Hidalgo. Su principal preocupación ha sido las comunidades indígenas de este país. ¿Dónde está eso de las izquierdas y las derechas? O sea, si lees al Che Guevara, entonces eres de izquierda, entonces yo soy de izquierda, todos sus libros. O sea, eso me parece que es dividir y es lo que ha hecho Obrador perfectamente. Tú en este cajón y tú en otro y divídanse. Entonces yo creo que ante eso, esta necesidad de que la oposición finalmente, a un año de que empiece la elección, sí vaya junto, pues es algo que tenemos que hacer. Yo quisiera que habláramos más sobre la decencia y el PAN. ¿Qué significa hoy en día, en el 2022, la decencia y el PAN? Pero antes quiero tocar un tema que me parece de mayor calibre. El PAN tuvo en el año 2000 la mayoría de los votos en este país. Ganó la presidencia de la República. De entonces acá, al 2022, no ha hecho sino bajar el número de sus electores. ¿Qué pecados cometió el PAN? ¿Qué pecado sigue cometiendo el PAN para ir perdiendo más y más electores? Gerardo. Bueno, Sabina, yo creo que tiene que ver con lo que hemos estado platicando, tiene que ver cómo se fue degradando la vida interna del Partido Acción Nacional. Efectivamente, desde que ganó Fox a la elección siguiente seguimos bajando votos y eso lo supimos, pero el problema es que no se decidió cambiar. Lo detectaron inmediatamente. Claro, pero no se cambió nada. Y en esa lógica llegamos todavía a la elección de Felipe Calderón ganando por muy poco, muy polémica, muy dura. ¿Te acuerdas de la Cámara de Diputados? Yo estaba ahí en esa Cámara cuando ocurrió. Entonces, después de una elección así, pues era para poder reflexionar, cambiar, juntar al panismo y decir, oigan, tenemos que darle una cara diferente a la sociedad. Todo, exactamente. Y lo que hicieron fue cerrarse, no abrirse a la discusión, a la reflexión. Entonces fueron acentuando. Felipe a mí me parece que como presidente fue bueno con algunas cosas, pero como panista se tragó al PAN, lo castró, controló a su Consejo Nacional y lo arrodilló. Que era la conciencia del PAN ese consejo. A todos los metió a la nómina y los controlaba. Felipe Calderón hizo eso. Luego, estos 4 años, ¿qué ha pasado? No, después falta todavía Peña, claro. Y luego vinieron todos los escándalos y las alianzas percibidas malas con Peña, los moches, ¿no? Que fue tristísimo, fue degradante. Las fiestas de los senadores panistas con las prostitutas. Pero además, fíjate, no los cambian por los moches y lo cambian por las prostitutas, por la fiesta. Entonces ahí en esa doble moral que siempre se le ha cuestionado al PAN, y voy a lo de lo decente. Yo detesto esa palabra porque así decían en el machismo tradicional, es que una mujer decente no sale de noche. Es que una mujer decente tiene que parir a sus hijos y cuidar a su marido. Entonces, yo por eso le explicaba a Xóchitl que tengo mis dudas cuando alguien me dice que tú eres una persona decente. Puta, ¿qué es eso? Entonces, yo creo que es una persona positiva, constructiva, sana, etcétera. Y eso es lo que estamos buscando. Pero este tema de que nos vean todos iguales dentro del PAN, me parece que ha sido un error. O sea, yo se lo decía, en paz descanse, a Carlos Abascal, es que por tus declaraciones todo el mundo cree que somos como tú. Entonces cada vez que sales con un Cristo y con una Biblia. Está el asunto de la decencia, que les pido que sí lo abordemos de lleno porque es uno de los grandes temas que tenemos los electores con el PAN, para bien y para mal, ¿no? Pero estas cosas, no reaccionar ante la corrupción del partido, no reaccionar a la expulsión de algunos elementos porque sí. La ida de Javier Corral, por ejemplo, que es un misterio para nosotros los electores, pero vemos que uno de los cuadros más carismáticos ya no es del PAN. Gustavo Madero está fuera, Germán Martínez, pero de nuevo, no es algo que los electores entendamos, sino esa caja cerrada que se ha vuelto el PAN, vemos que sale gente y entra gente y no estamos comunicados los electores con el partido. Xóchitl. A ver, yo sí creo que quiero contestarte la anterior pregunta. Sí. ¿Qué hizo mal el PAN? ¿Qué hizo mal? A mí me parece que un grave error de Fox fue no haber ido tras los corruptos.
O sea, haberle perdonado la vida a la Bastida con el Pemex Gate, so pretexto de que el PRI le iba a apoyar sus reformas estructurales. Estas transacciones del PRI que hacía con el presidente de danos dinero y te apoyamos, pues finalmente en eso hay razones de cómo se transaba en la Cámara de Diputados para obtener los votos. Ni le dio el PRI al presidente esos votos para hacer los cambios estructurales que el presidente quería y ni los metió a la cárcel. Para mí, ese fue uno de los problemas graves. Ahora el presidente amaga con que los va a meter a la cárcel, pero tampoco los mete a la cárcel, nomás los trae con investigaciones, con sus colas que les encuentra a los políticos. Y entonces, creo que eso fue un error del PAN. El otro error del PAN me parece que no logró hacer una política mucho más enfocada hacia los más pobres. El presidente, obviamente en el tema indígena, estaba yo ahí como cochillito de palo, se creó un fondo de infraestructura que, por cierto, este gobierno desapareció. Con ese se hizo el camino a la montaña de Guerrero, a la Sierra Sur de Oaxaca, se hicieron muchas cosas, pero eso debió haber sido todavía mucho más profundo, porque ahí ya se planteaba el tema de la desigualdad. Y ahí se acrecentaba también un problema de pobreza por aparentemente las políticas neoliberales que hoy tanto se dice. Creo que en ese sentido no fuimos lo suficientemente capaces de transformar el país. Sí, dice eso, recurrir a los métodos de la corrupción cuando se tiene el poder y no haber atendido la desigualdad. ¿Qué otros pecados cometió el PAN? Bueno, decíamos, yo creo, por ejemplo, mira, ella no lo puede decir, pero lo que hizo Xóchitl en términos de comunidades indígenas, lo que se hizo con el Seguro Popular, a mí me tocó llevar el programa de microrregiones en las zonas de mayor marginación en el país, y esas cosas el PAN ni como gobierno ni como partido supo decirle a la sociedad qué era lo que había hecho. La diferencia con Obrador es que tiene esta cuestión de la mañanera donde dice lo que quiere, verdades y no verdades. La comunicación histórica de Acción Nacional, a excepción de Fox como candidato, Diego Fernández, algunas excepciones, siempre han sido no a la altura de lo que necesita el PAN. Yo creo que eso ha sido un error gravísimo porque resultados hay. Ahorita que presumen lo de la refinería esta absurda de mi estado y toda la infraestructura que se hizo, valdría la pena hasta enumerarla, toda la infraestructura que se hizo en los 12 años de Acción Nacional en el gobierno, pues tú fuiste responsable de electrificar todas las zonas indígenas de este país. Eso se dice muy rápido, pero fueron logros muy importantes que no se comunicaron. Entonces, sumando la discusión interna y lo negativo del control adentro del PAN, se sumó también que nuestros gobiernos no fueron suficientemente eficientes en comunicar lo que sí habían hecho bien. Y desafortunadamente, todos los escándalos que sí hubo, desafortunadamente, como varios de los que ya dijimos. Las toallas. En las toallas, el cuñado de Calderón. Qué chiquitos se ven esos escándalos, ¿no? El peñismo nos acostumbró a otras dimensiones de escándalos, sí. Sí, bueno, no. Ahora, en esta discusión de la corrupción, precisamente decíamos ahorita en el break que nos llama mucho la atención que esta alianza que tú mencionabas entre Peña Nieto y Obrador, pues es de esas cosas que no hay un telegrama donde diga o un video no hay una donde evidencia. diga. Lo sabe Peña y López Obrador, son los únicos del país que lo saben. Que es como cuando ves una mujer embarazada y no viste lo que pasó, pero sabes lo que está pasando. Digo, así de burdo me parece negar esa alianza. Pero el presidente todos los días tapa sus ojos ante la corrupción de Peña y se va 15 años atrás, eso me parece retrógrada, a cuestionar al PAN 15 años atrás. El presidente tiene una aversión contra el PAN muy clara. Vamos a hablar ahora sobre el neoliberalismo, el PAN y el porvenir del PAN, pero luego de una pausa, por favor. Está buenísimo, sí, sí. Lo que nos, está bien, voy a volver a nos causa hambre es tener una visión alternativa. De la desigualdad. Primero es que yo lo que quiero dejar claro es que este tema de la pobreza, ¿cómo le preocupa a Obrador? Sí, pero no está haciendo absolutamente nada. A nosotros también nos preocupa, pero el Seguro Popular fue del PAN, las estancias infantiles fueron del PAN. Entonces la postura del PAN es regresemos a la época de Felipe Calderón, ¿es correcto? No, ni Dios lo mande. El neoliberalismo prometió multiplicar la riqueza y distribuirla.
Y el PAN se volvió neoliberal en la última década del siglo XX y sus dos presidentes fueron declaradamente neoliberales. Sin embargo, el neoliberalismo no distribuyó la nueva riqueza. Hace 4 años, 365 familias mexicanas concentraban y concentran, siguen concentrando, igual cantidad de riqueza que el 90% de la población. Por eso ganó López Obrador la presidencia. Eso me lo dijo aquí en Largo Aliento Felipe Calderón. Nosotros no propusimos una corrección a la desigualdad económica creada por el neoliberalismo y López Obrador, sí. Palabras de Felipe Calderón. ¿Qué propone hoy la Alianza Va por México para disminuir la desigualdad? A ver, yo creo que lo único que ha hecho el presidente es eliminar un montón de programas que beneficiaban a los pobres. Ahora que estuve en la Sierra Tepehuana, ya no hay dinero para el mantenimiento de los caminos rurales. Ahora se los entregan el doble en una pensión. Pero antes había un fondo de infraestructura que tenía 12,000 millones. Se desaparece el fondo de infraestructura, recibes el dinero y le dije a la gente, pues ahora tienen que cooperarse para reparar el camino. Porque el presidente eliminó un montón de programas. Entonces, en conclusión, cuando terminemos, la gente va a estar igual de pobre. Nomás que hay la sensación de que estoy recibiendo el dinero. Yo lo dije aquí claramente, de los errores que tiene el gobierno es la redistribución de la riqueza. Lo dije con todas sus palabras. Tan neoliberal sigue siendo este gobierno que seguimos con el TECMEC con Estados Unidos, ¿no? O sea, entonces realmente no ha cambiado mucho la política económica. ¿Dónde está un impuesto a los más ricos de este presidente? ¿Dónde está? Una reforma fiscal progresiva. ¿Dónde exacto, está? ¿Dónde está? Ve al presidente de Chile, ya lo está planteando. Así es. Y aquí este presidente no ha planteado nada. Lo único que hizo fue desaparecer un montón de programas para darle dinero a los más pobres. Eso no quiere decir que esos más pobres... El aumento, 3 veces el salario mínimo, se triplicó el salario mínimo. Y los propios empresarios Pero impulsábamos a que se hiciera. Pero la inflación ha matado esos aumentos al salario, Xochitl, al salario ¿cuál mínimo. es la postura de la Alianza Va por México? Yo creo que hay que seguir impulsando políticas de apertura económica como está el TECMEC, de manera más agresiva en temas energéticos. Es un error que el sector del Estado produzca la energía más cara y más contaminante. Es un error. Hay que comprar la energía más barata y menos contaminante. Entonces, eso lo quitarías. Yo eso lo quitaría, pero sobre todo sí creo en una política de redistribución de la pobreza, de la riqueza con los más pobres, pero hoy no estamos generando riqueza. Ahora, estás hablando a título personal. La Alianza Va por México. ¿Por qué diablos votaría yo por la Alianza Va por México, excepto si te tiene a ti de candidato? En la Ciudad de México, por ejemplo, la Ciudad de México ha perdido competitividad económica. Hemos dejado de ser la ciudad donde vengan las inversiones. Querétaro, Tijuana, hay que recuperar esa competitividad. Pero la Alianza tiene una postura frente al neoliberalismo. A ver, la Alianza lo que tiene es que ver cómo hacemos que esa riqueza se distribuya. Tiene que llegar a una propuesta. Va a llegar una propuesta. Yo estoy construyendo todo un proyecto para la ciudad basado en cómo sacamos de la pobreza de verdad, no solo cómo les damos unos cuantos centavos. La gente en la ciudad lo que quiere es trabajar y tener un buen salario. La gente en la ciudad lo que quiere es tener agua en Iztapalapa, que hoy no la tiene. No quiere echarse 2 horas para moverse. No quiere que se le queme la línea 12 como se quemó este fin de semana. Digo, la línea del metro creo que fue la 1, que hubo un incendio adentro, y que se caiga la línea 12 como se cayó hace un año. Eso es lo que la gente quiere. Necesitamos redistribuir el dinero en mantenimiento, pero sobre todo en impulsar la inversión para mejores empleos. Sigo oyendo a Xochitl Gálvez. No oigo a la Alianza Va por México. Es que yo no soy la Alianza Va por México. Bueno. Tendrías que poner aquí a los 3 presidentes de los partidos. Sí. Yo hablo a título personal. Perfecto. Gerardo, desigualdad y el PAN. Hay un proyecto, tiene la Alianza Va por México un proyecto y los ciudadanos estamos desinformados y no lo conocemos. ¿O cuál es la situación?
Bueno, mira, yo creo que en el PAN afortunadamente desde el origen, y fue parte de lo que a muchos nos motivó para entrar al PAN, y por los dos fundadores, por González Luna, el jalisciense, y por Gómez Morín, el chihuahuense, ex rector de la UNAM, la prioridad por los menos favorecidos. Ahí está, siempre estuvo. El problema es que el PAN entró en una etapa en la que la gente nos vio como algo elitista y como si todos fuéramos iguales. Como dentro los del PAN. empresarios. Como si fuéramos y además empresarios. un partido de empresarios, que lo es, ¿no? Es que no, eso también, mira, léete el libro de Soledad Loaesa, buenísimo, sobre la larga marcha, donde dice que no puede creer cuando entró a las oficinas del PAN que se fuera el partido de los empresarios. Es un mito esto de los empresarios. Digo, a ver, la mafia del poder que dice Obrador que era es exactamente la misma que está con él. Ayer dijo que el empresario más rico de México... Los más ricos del mundo, digo, de México. Sí, el grupo de asesores que tiene empresarios son puros empresarios de concesiones. No hay terceras generaciones de trabajo, de exportación, de transformación. Todos los 30 hombres más ricos de este país, y todos son hombres, excepto una mujer. Excepto una. Todos hicieron su fortuna en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, es decir, en la subasta de las empresas estatales. Pero además ahí hay unos muy sinvergüenzas dentro del grupo que tiene, pues, ¿no? Digo, son visibles, lo de las televisoras, ahí están. Lo que nos, está bien, voy a volver a... Lo que nos causa hambre es tener una visión alternativa. De la desigualdad. Primero es que yo lo que quiero dejar claro es que este tema de la pobreza, ¿cómo le preocupa a Obrador? Sí, pero no está haciendo absolutamente nada. A nosotros también nos preocupa, pero el Seguro Popular fue del PAN, las estancias infantiles fueron del PAN. Lo que estoy tratando el programa de infraestructura para pueblos indígenas fue del PAN. El de pueblos indígenas fue del PAN. Lo que estoy tratando de decir es, Obrador lo que está haciendo, y por eso yo digo que son pseudo programas sociales, y nosotros no creemos en eso. Lo que está haciendo, fíjate, si tú comparas lo que una familia tiene de oferta en dinero ahorita, comparado con lo anterior, antes eran 47,000 pesos, ahora son 17,000 pesos. Y antes tenía Seguro Popular que podía pagar hasta 1,000,000 de pesos, ¿eh? O sea... Lo que está haciendo es una clientela electoral, Obrador. Y nosotros estamos completamente en contra de eso. Entonces pero mira, ahora, déjame decir esto, ahora da el dinero en efectivo, pero ¿cuál es la diferencia? Que te dice, mira, ya no tienes estancia, ya no tienes progresa, ya no tienes desnutrición, ya no tienes nada. Pero tu papá te manda 3,000 pesos o 5,000 pesos, dinero a la mano dado por tu papá con un chaleco que dice Obrador. Entonces eso es manipulación electoral, no es un programa social. Entonces la postura del PAN es regresemos a la época de Felipe Calderón, ¿es correcto? No, ni Dios lo mande. Entonces, ¿cuál es? Regresemos, es que se avanzaron en algunas cosas de las de Felipe Calderón, pero el Seguro Popular es de antes, es desde Fox. Bueno, entonces, regresemos a lo positivo, a lo positivo de Felipe Calderón. De todos los gobiernos, porque el Seguro Social lo hizo el PRI, con todo lo mal que me caían, pero hay que reconocer que el Seguro Social funciona. Pero regresemos a los tiempos de Felipe Calderón, a cómo funcionaba. Regresemos al compromiso con la desigualdad. Entonces, si Obrador ha hecho algo bueno que yo no le voy por ningún lado, retomemos eso. Bueno, Xochitl, ¿regresemos o es un nuevo compromiso? No, a ver, yo creo que hay que aprender de ambas experiencias. Hay que aprender de las cosas buenas que ha tenido el presidente Obrador. Y la cosa buena es que ha puesto a los pobres en el discurso al menos. Y ellos se sienten contentos en ese sentido. Pero es discurso nada más. Pero es discurso. Sí hay que seguirle dando apoyos a los adultos mayores, por supuesto. Sí creo en el programa de jóvenes, no de esa manera, no sin controles, porque se les han salido de control a muchos papás, pero sí creo que el tema de la salud hay que volverlo a retomar con un sistema de salud fuerte. El tema de los pueblos indígenas hay que volverlo a retomar, no solo con dádivas, sino con infraestructura. Y sobre todo, hay que tasar a los más ricos. De verdad que esos más ricos, no a los pobres, no a los pobres. O sea, tú eres como de izquierda, maestra. O sea, eso es lo que proponen los gobiernos de izquierda de Latinoamérica. Vamos a hacer una reforma fiscal y que los más ricos paguen más. Eso lo proponemos nosotros también. Claro. ¿A qué horas? Los que más tengan tienen que pagar más. ¿Pero a qué horas lo proponen ustedes? Por ejemplo, el tema de la gasolina, el subsidio de hoy es una tontería porque está subsidiando a unos que tienen un chingo de lana para pagar gasolina de 40 pesos y darle subsidio a los que realmente lo necesiten. Y hoy el gobierno se ha quedado sin 300,000 millones de pesos por estar subsidiando a los que más tienen. Entonces yo sí creo en los subsidios, pero estos subsidios hay que focalizarlos a los que menos tienen. Entonces ustedes dicen, el PAN necesita reanudar su creencia que su misión está en los más desiguales y
hacer nuevas propuestas. Pero generando riqueza. Entonces necesitamos tener una política enfocada a la economía verde, una política enfocada a generarle certeza a los empresarios y cobrarles impuestos a esos empresarios. Creo que esa parte la ha hecho muy bien Raquel Buenrostro. Raquel sí ha logrado cobrar y ahí los gobiernos anteriores hicieron güeyes y creo que esas son de las partes que yo rescataría de este gobierno. Entonces, esta es la visión panista, siempre ha sido la empresarial, ¿no? Y revisar eso. Es que a mí me hace ruido un poco eso. No, es que ya se nos va a acabar el tiempo y yo quiero pasar al asunto de la decencia. Pero y el pan. Empresarial desde el que tiene el changarro de la papelería, empresarial de la que vende comida. Ese es el verdadero empresario, pero es que no solo los grandotes. Y no somos un partido de empresarios, somos un partido que cree en el libre mercado con responsabilidad social. Exacto. O sea, tenemos que atraer. ¿Sabes que por segundo año consecutivo tenemos récord en salida de inversiones en México? ¿Sabes que se han ido 7 bancos desde que empezó este gobierno? A mí se me hace que ustedes son de izquierda, perdón. Son el ala de izquierda del PAN. Pues qué bueno. Sí, somos raros dentro del PAN, eso sí. Quiero sí hablar sobre la decencia, porque la verdad es que siempre el PAN se ha ganado esta imagen del partido mocho. De mocho, sí. O sea, es muy claro, el neoliberalismo, la segunda propuesta distintiva del neoliberalismo fue darle a cada individuo o individua libertades plenas. Y en México esto no sucedió porque el PAN se opuso. Fue el obstáculo real y concreto para que las mujeres tuviéramos anticoncepción. Fue el obstáculo concreto para que tuviéramos derechos para abortar cuando queramos. Fue el obstáculo para que los gays se casen o adopten hijos. ¿Sigue así el PAN? No. A ver, yo estoy en el PAN y cuando me invitaron a ser candidata a senadora, sabían perfectamente que soy una mujer de libertades. Voté a favor de la regulación de la marihuana en el Senado, votaría si se diera el caso y si este presidente mandara la iniciativa, que no la va a mandar, porque este presidente es un conservador en estos temas de las mujeres y de las libertades. Nadie lo discute porque es evidente. Entonces, hoy Morena tiene los votos para sacarlo, yo le votaría y le acompañaría a Morena en estos temas que tanto nos preocupan a las mujeres, como es la no criminalización de las mujeres que abortan, matrimonio, pero por supuesto, amor es amor. Adopción o sea, hay el que sea capaz de amar un niño debe de tener un niño, el que sea capaz de protegerlo. ¿Votarías por eso? Yo coincido con lo que está diciendo Xóchitl, creo que... Entonces, ¿quién diablos es el PAN? Les digo que ustedes no son del PAN. Es que lo que se ha construido del PAN es un mito. Ahora, sí hay una persona conservadora. No, el presidente Felipe Calderón se dedicó todo su sexenio a interrumpir al feminismo y al movimiento gay, pero concretamente... Más enloquecido que Obrador en contra de las mujeres no existe, ¿eh? No existe. Felipe Calderón fue muy vocal y trató... Peor que Obrador, que ha atacado cada marcha que se hace, que no ha mandado la iniciativa. Oye, Gerardo, ¿ya no te acuerdas? Citaba a la Biblia para bueno, ese presidente saca el crucifijo y los detentes también. Bueno, entonces digamos que Felipe Calderón Felipe Calderón y López Obrador son el mismo obstáculo para el feminismo y para la comunidad de la diversidad. Totalmente. Sí. Pero el PAN también, ¿no? Un sector del PAN. Digamos que en el PAN y en Morena y en el PRI hay sectores ultraconservadores que nunca van a aprobar estos temas, pero no es la generalidad. Porque hay gente que piensa y hay gente que votaría por el PES, por ejemplo, ¿no? Y el PES sacó sus votos porque hay un sector del país que piensa así. Claro. Creo que al final de cuentas, afortunadamente en la Ciudad de México, que es la que voy a buscar ganar con una propuesta que ya me escucharás, de cuáles son los problemas de la ciudad y cuáles son las soluciones y cómo resolverlos. Pero esta es una ciudad de libertades. Entonces, ustedes no son parte de un sector del PAN que están por las libertades, pero el PAN no ha cambiado su perfil. No, es que quiero cerrar esta plática para darle a cada uno de ustedes 1 minuto y medio para concluir. Gerardo, por favor, concluye. Mira, yo creo que estamos enfrentándonos a un personaje que tiene características que no habíamos visto. Y ahorita que, por ejemplo, Xóchitl decía, es que me gusta que ponga el tema de las personas en pobreza en el centro, yo siento un contrasentido con Obrador. Eso me gusta, claro, pues coincidimos mucho en eso, tengo que le he dedicado mi vida a ese tema. Sí, nada más que está haciendo más pobres, ya lleva 6 millones más.
Entonces, es una mentira, es una falacia. Qué bonito que habla contra la corrupción. Sí, pero el 83% de los contratos de multimillonarios del gobierno los está dando a la mano. Eso aquí en China, en Taiwán, en Argentina y en Hawái es corrupción. Es la gran puerta para la corrupción. Me das un contrato por 100 por 100 pipas y yo te doy el 20%. O sea, es tradicional en México. Son las peores prácticas de corrupción aquí en el mundo. Entonces, yo soy el gobierno más feminista del mundo, pero ataco cada vez que salen mujeres. Yo te he tratado de llevar toda la plática hacia la Alianza Va por México y el PAN. Bueno, pero yo estoy tratando de decir cuál es la gran diferencia con este energúmeno que está en la presidencia. O sea, tener estos totalitarios ahí es exactamente por lo que lucha el PAN en contra. Entonces, en esa lógica, pelearemos todo el tiempo para que haya democracia. Y esa es la principal propuesta de la alianza, pues. Xochitl, A ver, yo minuto. sí creo en las alianzas, pero sí creo que las alianzas, primero, tienen que ser con un proyecto que ponga en el centro la desigualdad, que de verdad combata la corrupción, que ponga a personajes, hombres o mujeres, que tengan la autoridad moral para encabezar un proyecto de este tipo, pero de todo que diga cómo lo va a hacer y qué va a hacer. ¿Qué va a hacer con cada uno de los problemas? ¿Qué vamos a hacer en la ciudad con el tema del agua si no queremos estar como Nuevo León? ¿Qué vamos a hacer con el tema de la movilidad? ¿Cómo podemos seguir mejorando la seguridad? Que por cierto es un tema positivo en la ciudad. Que realmente ponga en el centro cómo seguir desarrollando económicamente esta ciudad, pero cómo volver a una ciudad de vanguardia, de innovación. Eso sería respecto a la alianza que yo pretendo encabezar en la Ciudad de México. Y también digo, yo estoy dispuesta a medirme y también estoy dispuesta a ir solo por el PAN. También. Por cierto, en la alianza, ¿cómo van a decidir los candidatos? Porque hasta ahora ha sido dedazo. Bueno, yo lo que estoy proponiendo en la mesa es que haya una medición. Puede ser una encuesta seria, bien hecha, puede ser con una votación, que ahí yo pues obviamente perdería porque no soy militante del PAN y los del PAN van a ir a apoyar a sus militantes. Pero puede ser un método que sea ético y que nos incluya, pero sobre todo que vaya quien pueda ganar, pero con estas cartas credenciales. No podemos ya seguir mandando a gente corrupta, a gente que solo venga a buscar el poder por el poder. Creo que eso es lo que los ciudadanos se merecen y por eso es que me animo a estar aquí, pero sí creo en la alianza. Les agradezco mucho, Gerardo Pliego, Xochitl Gálvez. Qué bueno poder escuchar a dos panistas dialogar, debatir, con energía, con entusiasmo, pero con respeto por el lenguaje y por los ciudadanos. Los electores estamos hambrientos de oír una propuesta alternativa del país de la oposición, pero en serio, una aterrizada en la cosa en sí, o sea, en las cosas, en el agua, en la electricidad, en la desigualdad. Les agradezco mucho esta conversación y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.